Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Julio. Gracias por eso de gran maestro. ¿Cómo estás? Bien, 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 pues aquí, caminando y sobrellevando todo esto, estos vaivenes políticos, mediáticos, sanitarios, de todo hay. ¿De qué no, de qué quieres hablar hoy, Rubén? Pon tema, como luego dicen, pon campo y tabla, como en la lotería decían antes. Bueno, te doy a escoger, ¿de San Judas Tadeo o de los Dodgers? ¿Qué prefieres? No. Sí sabes Eh, por qué San Judas Tadeo, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué San Judas Bueno, Tadeo? ¿A qué te refieres? hoy es el día de San Judas Tadeo Sí, y resulta que hoy en la iglesia de San Hipólito, sí. aquí en la Ciudad de México, pues nada, si la fe mueve montañas, resulta que la gente abarrotó ahí para celebrar que es el patrono de de los casos desesperados. Ujú. Entonces la gente se fue con su tapabocas y todo, y llenaron ahí las de San Judas Tadeo. Y de los Dodgers, porque ayer se coronaron campeones, pero ese no es el tema. Te estoy cotorreando un poco, mi querido Estás amigo. cotorreando, de eso me doy cuenta, Rubén Luengas. Estás abusando de mi inocencia o de mi paciencia, como decía el Chapulín Colorado. Pero dime, No, Rubén, no, ya hablando en serio, mira, absolutamente en serio. Ya ves que yo luego hago mis cosas de concatenar una serie de fenómenos y el tema que te quiero tratar es el de romper el pacto federal ujú, por parte de estos 10 gobernadores de la cuestión federalista, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero yo decía ayer en algún espacio por ahí que parece una broma, pero que entre broma y broma la verdad se asoma. ujú. Eh, y en este caso, pues hay un contexto muy interesante en el cual yo quisiera un poquito advertir, no porque vaya a ocurrir, ni mucho menos, sino porque hay muchas cosas que ocurren en la vida y en el mundo y de repente nos vemos sorprendidos por una realidad que no imaginábamos o que no pensábamos. Y lo cierto es que hay personas que sí sueñan con la balcanización de México, Sí, aunque aquí hablamos de romper un pacto fiscal, que es muy distinto a romper el pacto federal desde el punto de vista de que Jalisco se vaya a independizar o los otros estados. ujú, Pero lo cierto es que si nos podemos estudiar el caso de Panamá, que era parte de la Gran Colombia, y lo que hizo el presidente Teodoro Roosevelt para separar a Panamá ya con una visión súper adelantada, donde luego vino la cuestión del canal de Panamá, lo que ocurrió en la Yugoslavia, que es de donde viene el término de balcanización, ujú. y una serie de maniobras que yo sé que la gente cuando no las ve enfrente siempre le suenan así como a cosas raras, pero México es una situación muy valorada desde el punto de vista estratégico de sus recursos naturales, a pesar de toda la entrega que han hecho gobernantes traidores a la patria, que han entregado prácticamente todo. Bueno, a pesar de eso, México sigue siendo una cuestión estratégica. Ese es el tema. Me detengo ahí para que me digas cualquier cosa. Sí, sí, adelante, adelante, sí, porque ese es uno de los momentos que estamos viviendo. ¿Qué buscan? ¿Hacia dónde van estos 10 gobernadores federalistas? O aliancistas, ya les respondieron los 7 morenistas. En fin, Sí. ¿qué riesgos le ves a todo esto, Rubén? Bueno, mira, en realidad siempre desde hace mucho tiempo hay quienes han venido viendo una situación en México, de un México del norte, Ajá. más allegado hacia los Estados Unidos, Nuevo León, en fin, y un México del sur, del sureste. Este escenario, de hecho, existe, y hay un libro de Gaspar Weinberger, quien fue el ministro de la guerra de Ronald Reagan, con un prólogo de Margaret Thatcher, que supuestamente es una ficción, pero donde hay un escenario de caos en México, donde Estados Unidos interviene, etcétera. En este contexto, te recuerdo que lo hemos comentado ya tú y yo, cuando el señor Donald Trump incluso habló del narcotráfico para tipificarlo, calificarlo como grupo terrorista. Ujú. ¿Qué se puede llegar a desprender de la captura del general Cienfuegos? ¿Hasta dónde puede llegar ese tema y que en un momento dado, desde el norte, nos despertemos con la noticia de que por seguridad nacional, los Estados Unidos, ¿verdad? Tienen en la mira al narcotráfico de México y que incluye
hay altos jerarcas de las Fuerzas Armadas de México y legisladores, y que por seguridad nacional, bueno, es una hipótesis. No estoy diciendo que vaya a ser, pero es una hipótesis. Pero al encontrarnos divididos, son los magos de la división. Divide y vencerás. Y en Estados Unidos no ha muerto, mi querido Julio, un espíritu que tiene que ver con el destino manifiesto. Y aquí te tengo algunos ejemplos de un artículo mío que yo publiqué en mi página rubenluengas.com de hace tiempo. Por ejemplo, de un reverendo que se llamó Teodoro Parker. Teodoro Parker. Este cuate se opuso a los planes del presidente Polk de 1846, quien desde su convención en Baltimore, en el estado de Maryland, ya había hablado antes de ejecutarla la anexión del territorio que se le quitó a México en esta guerra, que llegaron hasta Palacio Nacional y con la bandera nacional. Bueno, este señor se opuso, pero ¿sabes qué dijo? Combinó eso con la siguiente frase: los mexicanos son un pueblo miserable, miserable en su origen, historia y carácter, quienes deben eventualmente hacerse a un lado como hicieron los indios. Estados Unidos debe expandirse no por la guerra, sino por el poder de sus ideas, por el avance firme de una raza superior, con ideas superiores y una mejor organización, por ser mejor que México, más sabio, más humano, más libre y viril. Este reverendo, repito el nombre, Teodoro Parker. Bueno, me salto a un tipo que se llamó Thomas Jefferson Frenham. Los mexicanos son una raza de hombres pusilánimes y no es apta para controlar los destinos de ese hermoso país. ¡Wow! Este hombre también gravitaba. Sí. Luego, una más, ¿no? Para la antología de declaraciones ultrajantes emitidas en Estados Unidos sobre los mexicanos fue el editorial del Richmond Times en 1846. Estamos preparados para poner en igualdad social y política con nosotros a la mitad de las especies y razas de México. La idea es repugnante. Y entonces, no sé cómo te suena en ese contexto la de que México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas, están trayendo drogas, el crimen, a los violadores, bla, bla, bla. Donald Trump. Claro. Si sigues el hilo conductor de toda esta situación contra México, no ha de ninguna manera desaparecido. De hecho, los puritanos lo trajeron en el Mayflower y llegó con ellos esta idea al grado de decir, por ejemplo, como lo cita este hombre Berman, lo cita, comparan, dice, tomaron de modelo el Antiguo Testamento, donde el éxodo de Egipto y la invasión de Canaán fueron vistos como el paradigma para el establecimiento de las colonias. Y luego también Howard Zinn, el gran historiador Howard Zinn, haciéndonos recordar que los nazis tenían en su hebilla el Gott mit uns, Dios con nosotros, y en Estados Unidos, en el nombre de Dios, se han cometido tremendas atrocidades, una de ellas el lanzamiento de la bomba atómica, que Truman dijo: Dios mío, ayúdanos para lanzar la bomba atómica según tus designios. Bueno, cuidado, mexicanos, porque podremos decir esto es de la historia, es del pasado, ya no hay nada que temer. Si estamos divididos y estamos con este juego político que están lanzando estos hombres de tengan razón o no en cuestiones presupuestales, en fin, pues prácticamente podrían encontrar una fractura y meterse por esa fractura. ¿Cómo? La diferencia entre el colonialismo y el neocolonialismo es que el colonialismo iba directo por la fuerza con las tropas. El neocolonialismo utiliza otras tácticas. Claro. La manipulación, las guerras de cuarta generación, divide y vencerás. Están metidos
hasta el gorro las agencias de inteligencia aquí en México, y evidentemente están metidos en este proceso, y en una época donde evidentemente los recursos naturales siguen siendo fundamentales. Antes Sí. de irse a la luna a buscar el agua que ahora nos dicen que hay ahí, Ujú. antes dice eso, tienen aquí a México al lado, y el sistema es la colonización de las conciencias. Veo muchos mexicanos que en este momento ya cayeron en el juego de que si Trump y Biden, Ujú. ojo, Ujú. defendamos nuestro México, nuestro tequila, nuestro Jalisco, y que estos cuates no se metan, como dijo de alguna manera Ricardo Mondial, aguas, aguas con el destino que eligen, porque pues estudien lo que ocurrió en Panamá con el señor Teodoro Roosevelt y el destino manifiesto en general con nosotros mismos. Claro. Rubén, fíjate que todo lo que dices, estoy de acuerdo en el señalamiento y el análisis y la proclama, lo que planteas de cuidar y de no dejarnos dividir. Pero te pregunto, muchos mexicanos consideran como que la política de Estados Unidos hacia México podría provenir pues de ciertos momentos de ocurrencias o de coincidencias, cuando en realidad, y eso te pregunto, Rubén, pues hay todo un aparato de inteligencia, de información, de valoración de circunstancias, de planteamiento de hipótesis y de escenarios, lobbies, centros de producción intelectual que tratan de analizar y que sugieren o promueven ante los gobernantes las decisiones específicas que luego vemos, que luego protestamos o nos enojamos con ellas, pero suponemos que son producto del azar o de las circunstancias cuando son políticas fina y deliberadamente elaboradas, Rubén. Totalmente de acuerdo contigo, Julio, son completamente elaboradas. Mira, un día yo iba caminando en Santa Mónica con un gran amigo argentino, que en paz descanse, y su esposa, brillantes dos, ella catedrática de UCLA. Íbamos caminando, íbamos a un restaurante, nos llevaron ellos. Y de repente me doy cuenta que estábamos pasando por la RAM Corporation. Mm, La corporación, ahí hay, de donde salió Daniel Ellsberg, el ujú, tipo este que protagonista de los papeles del Pentágono que fueron filtrados al New York Times de lo de la guerra de Vietnam. ujú. Bueno, esos laboratorios, como tú dices, son los laboratorios de ingeniería social que se la pasan 24 horas del día, de todos los días del año, pensando cómo carambas influir en un campo de batalla que se llama cerebro humano, la colonización de las conciencias, empezando por el pueblo estadounidense, y que Ujú. te ocultan muchísimas cosas. Estaban bien chavos mis hijos, pero les dije, hijos, miren, un día les voy a hablar de esta corporación, no se les olvide, aquí fue, entonces les expliqué, ¿no? Ujú. Bueno, este tipo de corporaciones están vinculadas con otra en Londres, Inglaterra, en otras partes de Estados Unidos, conscientes de que ahora se trata de colonizar las conciencias, de mandar misiles desinformativos, y esto que tú dices, y de poner escenarios. Alguna vez creo que te mandé y te lo puedo volver a mandar, como dentro de la proyección de escenarios, hace 10 años la Fundación Rockefeller proyectó casi como papel calca la pandemia que estamos viviendo ahora. A mí no me deja de llamar la atención. Digo, wow, qué sabios estos cuates. El caso está que la lanzó. Ujú. En lo político, pues México está en ese escenario en caso de variables que puedan en un momento dado ocurrir en los Estados Unidos. Entonces, a mí creo que bienvenida a la pugna, bienvenida a la lucha, bienvenida a la disidencia, pero si tenemos conciencia del amor a México, creo que ese amor a México que nos ha nutrido tanto debiera estar muy por encima de esta pleitos políticos para mi partido político, para quitar a tal presidente legítimamente elegido o no. En fin, bienvenida a la pugna. Pero la verdad, a mí sí me preocupa mucho que verdaderamente tengamos una soberanía real en México, que no estemos tan atados a los Estados Unidos y en un momento dado, pues como decía mi suegro, mire Rubén, los Estados Unidos no son amigos de nadie Ujú. más que de sus intereses, y él los conocía muy, muy bien. Conoció a Kennedy, negoció con ellos una serie de cosas, y siempre me dijo eso, ¿no? Y me recordaba que López Mateos le decía, sí, sí, licenciado, pero vamos a ver qué dicen los EEUU.
Pues Así es. seguimos en esas, mi querido Julio. Bueno, Rubén Luengas, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has tenido a bien platicar para la audiencia en este programa. De verdad aprecio toda tu sapiencia, conocimiento y pasión también en la defensa de lo que es el interés nacional. Así es que, Rubén, pues nos veremos, si todo camina en orden, nos veremos el próximo miércoles para otros 15 minutos con Rubén Luengas o lo que sea necesario de tiempo. Gracias, Rubén. Perfecto, mano. Y entonces, felicidades por San Judas Tadeo para las emergencias y para los casos desesperados. Imagínate nada más, pues con razón está lleno ahí. Está Bueno, lleno ahí. Rubén, Órale, muchas pues. gracias. A ti, mano. Un Hasta saludo, luego, buenas Adriana. tardes.